China creó un robot humanoide tan realista que mantiene contacto visual, demuestra emociones e incluso simula la temperatura del cuerpo humano para parecer vivo. Mientras tanto, robots policías ya comenzaron a patrullar las calles chinas, controlando el tráfico e identificando infracciones en tiempo real. Y en la carrera de los autos autónomos, China lanzó un robotaxi producido en masa que conduce solo, sin mapas y sin LiDAR, entrando en confrontación directa con Tesla. Pero eso podría ser solo el comienzo, porque una nueva inteligencia artificial ya es capaz de crear videos en tiempo real casi instantáneamente, en una tecnología que podría cambiar para siempre Internet, los videojuegos e incluso nuestra percepción de la realidad. Estas y otras novedades del mundo de la tecnología te esperan, y eso es exactamente lo que vamos a explorar en el video de hoy, después de la cortinilla. ¿Qué tal, familia? Soy Jefferson y estás en Mais Tecnología. Si eres un entusiasta de la tecnología y te gusta estar siempre al tanto, dale like, suscríbete al canal, comparte este video y deja tu comentario aquí abajo para fortalecer la comunidad. Así que, sin más espera, vámonos con el video. En medio del tráfico de una de las ciudades más concurridas de China, un robot policía humanoide comenzó a llamar la atención por una razón muy simple. No está ahí para exhibición. La máquina ya está deteniendo autos, dando órdenes a peatones, identificando infracciones en tiempo real y trabajando integrada con los semáforos de la ciudad. Y lo más curioso es que esto ya no parece una prueba lejana de laboratorio. El robot ya está en operación diaria, interactuando con personas reales, en cruces reales, mientras miles de conductores simplemente obedecen las órdenes de una máquina. El nuevo robot policía comenzó a operar en la ciudad china de Hangzhou, en un cruce extremadamente transitado. Con aproximadamente 1,80 m de altura, el humanoide utiliza cámaras de alta definición, sensores avanzados e inteligencia artificial para monitorear el tráfico y orientar vehículos, bicicletas y peatones. Puede identificar personas cruzando fuera del paso peatonal, ciclistas sin casco y conductores cometiendo infracciones, además de emitir alertas verbales automáticamente. El robot también ejecuta señales tradicionales de tránsito, como ordenar detenerse o permitir el paso, sincronizado directamente con los semáforos de la ciudad. Y esto es solo la primera etapa. Las autoridades chinas ya confirmaron que pretenden actualizar el sistema con modelos avanzados de lenguaje, permitiendo conversaciones más naturales e interacciones todavía más complejas con la población. En la práctica, el objetivo es transformar estos robots en agentes urbanos capaces de orientar personas casi como policías humanos. Lo más impresionante es notar la velocidad de esta evolución. Hace pocos años, los primeros robots policías chinos parecían máquinas lentas y limitadas. Ahora, los humanoides ya circulan por las calles, responden al entorno en tiempo real y comienzan a ocupar funciones que antes dependían exclusivamente de personas. Y surge inevitablemente la pregunta: si las máquinas comienzan a asumir funciones públicas, tomar decisiones instantáneas y monitorear ciudades enteras sin cansarse, ¿cuánto tiempo falta para que los robots dejen de ser simples asistentes y comiencen a controlar parte de la rutina humana? El avance de la robótica en China está ocurriendo demasiado rápido como para ser ignorado. Y mientras mucha gente todavía ve a estos humanoides como curiosidades tecnológicas, ya están siendo colocados en las calles para organizar el tráfico, vigilar comportamientos e interactuar directamente con la población. La cuestión ahora tal vez ya no sea si los robots formarán parte de las ciudades, sino hasta qué punto vamos a permitir que participen en las decisiones de nuestra vida cotidiana. La diferencia entre un video real y uno creado por inteligencia artificial está comenzando a desaparecer demasiado rápido. Y ahora surgió una tecnología que lleva esto a otro nivel. Una inteligencia artificial capaz de generar videos casi instantáneamente, en tiempo real, reaccionando en apenas unos milisegundos. Lo más impresionante es que esto ya no involucra esos videos extraños y llenos de errores que delataban fácilmente a una inteligencia artificial. La nueva tecnología presentada por la empresa Runway, en asociación con NVIDIA, ya logra crear escenas en alta definición prácticamente en el mismo tiempo que tardas en parpadear.
Y mientras mucha gente ve esto pensando en videojuegos, películas y realidad virtual, otras personas ya comenzaron a notar un problema mucho mayor: el momento en que nadie podrá diferenciar qué es real y qué fue creado por una máquina. La demostración de la nueva inteligencia artificial ocurrió durante la conferencia de tecnología de procesadores gráficos de NVIDIA, en Estados Unidos. Según los desarrolladores, el sistema puede comenzar a generar un video en menos de una décima de segundo, algo extremadamente rápido, incluso para los estándares actuales de la inteligencia artificial. En la práctica, esto significa que la tecnología podrá crear mundos virtuales completos en tiempo real, reaccionando inmediatamente a los movimientos, comandos e incluso comportamientos de las personas. La propia Runway ya trabaja en sistemas capaces de generar entornos jugables completos, donde todo es creado dinámicamente por la inteligencia artificial conforme el usuario interactúa. Pero existe un lado extremadamente preocupante en todo esto. Hoy en día, mucha gente ya cae en videos falsos de celebridades, políticos e influencers creados por inteligencia artificial. Ahora imagina cuando esta tecnología comience a funcionar en vivo, adaptando voces, expresiones y respuestas en tiempo real. El impacto de eso en Internet, en la información e incluso en la confianza entre las personas podría ser gigantesco. Y lo más curioso es que esta tecnología todavía depende de una supercomputadora enorme creada por NVIDIA, equipada con decenas de procesadores, enormes cantidades de memoria y una capacidad computacional gigantesca. Pero las limitaciones de hardware rara vez duran mucho tiempo. Lo que hoy parece lejano, normalmente termina llegando al público mucho más rápido de lo esperado. Al mismo tiempo que esta inteligencia artificial puede revolucionar los videojuegos, el cine y el entretenimiento personalizado, también abre espacio para una manipulación a una escala nunca antes vista. Porque cuando cualquier video pueda ser creado instantáneamente y parecer totalmente real, Internet entrará en una etapa donde creer en nuestros propios ojos tal vez ya no será suficiente. La verdad es que la inteligencia artificial dejó de solo responder preguntas o generar imágenes. Ahora comienza a crear realidades completas en tiempo real, y eso podría transformar completamente la manera en que consumimos contenido, jugamos, trabajamos e incluso confiamos en la información que vemos todos los días. Porque en el momento en que cualquier persona pueda generar videos imposibles de distinguir de la realidad, ¿cómo va a funcionar Internet después de eso? La competencia por los autos autónomos entró en una nueva etapa. Mientras muchos sistemas todavía dependen de asistencia humana, una empresa china ya puso en operación un robotaxi que conduce solo y toma decisiones en tiempo real, sin depender de sensores externos complejos como el LiDAR tradicional. La gran diferencia está en el cambio de estrategia. En lugar de mapas detallados y sensores láser, la apuesta ahora es una inteligencia artificial basada principalmente en cámaras. Y eso intensifica todavía más la carrera tecnológica entre China y Tesla. XPeng presentó su robotaxi desarrollado internamente, incluyendo chips y sistema de conducción propios. El vehículo opera con nivel 4 de autonomía, logrando circular en entornos urbanos con muy poca intervención humana en la mayoría de los escenarios. El diferencial es el sistema de visión pura. Cámaras alimentan una IA del tipo visión, lenguaje, acción, capaz de interpretar el entorno y reaccionar al tráfico en tiempo real con una velocidad de respuesta extremadamente alta. Este modelo reemplaza la dependencia de mapas ultra detallados y sensores láser por un enfoque más flexible, basado en la interpretación directa del entorno. Para lograrlo, el vehículo utiliza chips propietarios de inteligencia artificial capaces de procesar enormes volúmenes de datos en tiempo real e identificar peatones, vehículos y situaciones complejas con precisión. En el interior, el enfoque deja de ser únicamente la autonomía y también se centra en la experiencia. El robotaxi cuenta con pantallas de entretenimiento, comandos por voz y sistemas automatizados para ajustar la iluminación y la comodidad de los pasajeros. La empresa planea iniciar pruebas públicas muy pronto y avanzar gradualmente hacia operaciones sin conductores de seguridad en los próximos años. Esto indica una transición progresiva que todavía se encuentra en fase de validación a gran escala. China está acelerando la integración entre inteligencia artificial y sistemas físicos,
conectando autos autónomos y robots dentro de un mismo ecosistema tecnológico. La pregunta principal ya no es si estos vehículos existirán, sino cuándo se volverán comunes en las ciudades. La línea entre humano y máquina se volvió todavía más confusa después de que un robot humanoide de China apareció caminando en una pasarela con movimientos tan naturales que mucha gente simplemente se negó a creer lo que estaba viendo. El problema se volvió tan grande que la propia empresa tuvo que regresar al escenario al día siguiente y literalmente cortar la pierna del robot en vivo para demostrar que no había una persona escondida dentro de aquel disfraz. Y quizá lo más impresionante es que esto podría ser apenas el comienzo de una nueva generación de máquinas hechas para parecer humanas en prácticamente todo. El robot llamado Iron, creado por la empresa china Xpeng, se volvió tendencia en redes sociales después de aparecer en un evento de inteligencia artificial, caminando de manera extremadamente fluida frente al público. Sus movimientos eran tan naturales que muchas personas comenzaron a acusar a la empresa de usar a un actor humano escondido dentro del robot. La situación se salió tanto de control que el propio fundador de Xpeng regresó al escenario menos de 24 horas después para responder a las críticas. Frente al público, el equipo cortó parte de la piel de la pierna del humanoide con unas tijeras para revelar toda la estructura mecánica interna. Según la empresa, aquello fue una especie de solución desesperada para acabar con las teorías de Internet. Y viendo las especificaciones del Iron, es fácil entender por qué tanta gente sospechó. El humanoide posee 82 grados de libertad en todo el cuerpo, manos con 22 puntos de movimiento independientes, músculos biónicos, piel flexible y una estructura creada justamente para imitar movimientos humanos de la forma más convincente posible. Por dentro, el robot también utiliza baterías de estado sólido y 3 chips propios de inteligencia artificial desarrollados por Xpeng. El sistema le permite mantener conversaciones, caminar, interactuar con personas y tomar decisiones en tiempo real utilizando un avanzado modelo de visión, lenguaje y acción. Y a diferencia de esos robots más mecánicos que parecen máquinas industriales ambulantes, el Iron fue claramente diseñado para generar familiaridad y reducir la incomodidad humana. La propia Xpeng confirmó que pretende lanzar estos humanoides en áreas comerciales y servicios públicos desde el próximo año, trabajando como guías turísticos, asistentes y recepcionistas en lugares concurridos. Y es justamente ahí donde la discusión comienza a ponerse interesante. Porque cuando un robot llega al punto de necesitar ser desmontado en público para demostrar que no es humano, tal vez la pregunta deje de ser sí, vamos a convivir con humanoides realistas, y pase a ser hasta qué punto las personas podrán distinguir uno del otro. Los robots humanoides están evolucionando demasiado rápido, y la competencia entre empresas chinas y gigantes como Tesla está transformando las máquinas en algo cada vez más parecido a la apariencia, los movimientos e incluso el comportamiento humano. Pero mientras más realistas se vuelven estos humanoides, más difícil comienza a ser separar tecnología, marketing y manipulación visual en un mundo ya dominado por la inteligencia artificial. Y cuando un robot pueda pasar desapercibido entre personas comunes sin que nadie lo note, ¿seguirá existiendo una diferencia clara entre presencia humana y presencia artificial? Hay algo ocurriendo en la industria de los robots que está comenzando a incomodar a mucha gente. Y ya no es por máquinas torpes cayéndose al suelo o intentando abrir un refrigerador durante 10 minutos. Ahora el problema es otro. Están empezando a comportarse de una manera demasiado humana. Una empresa china presentó un humanoide llamado Moya y la reacción de las personas fue inmediata. Porque no solo camina, mueve la cabeza o responde comandos. Mantiene contacto visual, demuestra emociones, sonríe, reacciona con expresiones faciales sutiles e incluso tiene una temperatura corporal similar a la de un ser humano. Y quizá lo más curioso de todo esto sea el objetivo de la empresa: hacer que las personas creen una conexión emocional con la máquina. La startup china DroidUp presentó a Moya durante un evento en el Valle de la Robótica de Shangjiang, en Shanghái, una región que concentra diversas empresas enfocadas en humanoides avanzados. Según la empresa,
Este es el primer robot altamente biónico del mundo en unir apariencia humana con movimientos extremadamente naturales. El robot fue construido sobre una plataforma modular que permite personalizar la apariencia, la estructura facial e incluso características consideradas masculinas o femeninas. Pero lo que realmente llamó la atención fue la forma en que Moya interactúa con los humanos. Puede sonreír, mover los músculos del rostro, inclinar la cabeza, seguir a las personas con la mirada y reaccionar en tiempo real gracias a cámaras ocultas detrás de los ojos, combinadas con inteligencia artificial. DroidUp afirma que el humanoide posee una caminata con un 92% de similitud con el movimiento humano. Además, el cuerpo fue diseñado para simular piel, grasa y músculos reales, incluyendo incluso una caja torácica artificial. Y existe un detalle todavía más extraño. El cuerpo del robot mantiene una temperatura entre 32 y 36 grados Celsius para hacer que el contacto se sienta más natural y generar una sensación de cercanía emocional. Según el fundador de la empresa, un robot creado para convivir con humanos necesita parecer afectuoso y transmitir presencia emocional. Por eso, el enfoque de Moya no es la fuerza industrial ni las tareas pesadas, sino la interacción humana. La idea es utilizar estos humanoides en hospitales, cuidado de adultos mayores, educación y servicios públicos. Pero junto con la curiosidad también llegó la incomodidad. Muchas personas compararon al robot con personajes de series como Westworld, mientras que otras dijeron que parece un fantasma ambulante. Y quizá ese sea el punto más interesante de esta historia. Mientras más se acercan los robots a la apariencia humana, más difícil se vuelve separar una conexión real de una simulación programada. Lo más impresionante es darse cuenta de cómo la carrera de la inteligencia artificial ya salió de las pantallas y comenzó a entrar directamente en el comportamiento humano. Porque una cosa es hablar con un programa en el celular. Otra completamente diferente es tener una máquina mirándote a los ojos, sonriéndote y simulando emociones como si realmente entendiera lo que está pasando. Y mientras las empresas invierten miles de millones para volver a los robots cada vez más humanos, una pregunta comienza a surgir de manera natural. ¿En cuánto tiempo será difícil distinguir una interacción verdadera de una reacción artificial programada para parecer humana? Hay algo extraño ocurriendo en el desarrollo de la inteligencia artificial. Mientras las empresas invierten miles de millones en supercomputadoras gigantescas, un grupo de científicos decidió observar a un insecto que cabe en la palma de la mano. Y el resultado de eso podría transformar completamente el futuro de los drones autónomos. Investigadores de Holanda y Alemania crearon un sistema inspirado en el cerebro de las abejas, que permite que drones diminutos encuentren el camino de regreso por sí solos, sin depender de sistemas de posicionamiento global y sin necesitar computadoras pesadas, consumiendo energía todo el tiempo. Y lo más increíble de todo es que esta inteligencia funciona con una red neuronal extremadamente pequeña, más pequeña que muchos archivos simples almacenados en un celular. El proyecto recibió el nombre de BNAV y fue desarrollado por especialistas en robótica de la Universidad de Tecnología de Delft, junto con investigadores de la Universidad de Wageningen y de la Universidad Karl von Ossietzky de Oldenburg. La idea surgió al observar cómo las abejas pueden viajar largas distancias por caminos completamente confusos y aún así regresar prácticamente en línea recta a la colmena. En lugar de crear mapas gigantescos del entorno, como hacen muchos sistemas modernos, los investigadores copiaron precisamente el comportamiento de las abejas. El dron realiza pequeños vuelos de reconocimiento alrededor de su base, creando una memoria visual del ambiente. Después de eso, puede utilizar referencias visuales y percepción de movimiento para encontrar el camino de regreso, incluso después de recorrer trayectos largos y complejos. Y aquí entra la parte que más llama la atención. Toda esta navegación funciona usando una red neuronal de apenas 42 kilobytes. Eso es extremadamente pequeño para los estándares actuales de inteligencia artificial. Mientras muchas empresas intentan resolver todo aumentando el poder computacional y el consumo de energía, este proyecto hace exactamente lo contrario. Reduce peso, reduce batería y reduce la necesidad de hardware pesado. Las pruebas mostraron resultados impresionantes.
En ambientes interiores como hangares, el sistema logró una tasa total de éxito. Ya en ambientes exteriores, los drones enfrentaron dificultades con el viento, porque la inclinación distorsionaba las imágenes utilizadas por la inteligencia artificial durante la navegación. Aún así, los investigadores afirman que los resultados fueron extremadamente alentadores y muestran que este tipo de tecnología puede evolucionar rápidamente en los próximos años. Y quizá el punto más importante sea el impacto de esto en el mundo real. Estos drones ligeros podrán trabajar dentro de invernaderos agrícolas monitoreando cultivos, identificando plagas y enfermedades sin poner personas en riesgo y sin requerir máquinas grandes circulando por los ambientes. Pero esta misma tecnología también abre espacio para enjambres enteros de drones autónomos, operando prácticamente solos en ciudades, industrias y centros logísticos. Y cuando las máquinas comienzan a aprender eficiencia, observando la naturaleza mejor que los propios humanos, se vuelve difícil prever hasta dónde puede llegar todo esto. Lo más curioso de esta historia es darse cuenta de que una de las tecnologías más avanzadas de la actualidad quizá no surgió de un laboratorio futurista lleno de máquinas gigantescas, sino del comportamiento silencioso de insectos que existen desde hace millones de años. Mientras el mundo compite por crear la inteligencia artificial más poderosa, algunos investigadores están intentando crear la inteligencia artificial más eficiente. Y tal vez ese sea justamente el cambio más peligroso o más revolucionario de esta nueva carrera tecnológica. Porque si drones diminutos ya pueden aprender de las abejas a navegar solos hoy, ¿qué podrán aprender mañana las máquinas inspiradas en otros seres vivos? E aí, curtiu o conteúdo? Então se inscreve no canal. Isso ajuda o Mais Tecnologia a crescer e alcançar mais entusiastas da tecnologia. Na sua tela estão 2 vídeos recomendados, o mais recente do canal e o que o YouTube considera o melhor para você. Escolha um deles e continue acompanhando as novidades do Mais Tecnologia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.